también podríamos graficar la derivada. Vi que varios utilizaron el criterio de la primera derivada. Tenemos los ceros. Vemos cuando la derivada es positiva, negativa, la asociamos con la función y ahí podemos discutir un poco sobre la parte matemática. ¿Qué más podemos hacer, profesores? Pero antes que pasar a la segunda, simplemente examina el volumen, la expresión y sabe dónde se hace cero y de ahí ya saca todo. También puedo usar, claro, busco los ceros. Y examina los signos del volumen, dónde es positivo, bueno, de acuerdo a la expresión, dónde es positivo, dónde es negativo y dónde se existe yoyos, aparece el caso sencillo, y saca todo. Claro. Yo lo hice más o menos así. Ya, ok. Sí, y te fuiste para analizar el signo. ¿Qué más podemos hacer? Quizás un poco asociado a lo que dice el profesor, podría ser esto. Quizás no es tanto como lo que el profesor hizo porque él analizó los intervalos, pero algo que se suele hacer con los estudiantes, que grafiquen la función y ahí explorar, por ejemplo, graficando los puntos, donde aproximadamente quedaría el máximo. ¿Ya? Trabajo matemático. Y ya. Creo que eso es lo que se me ocurre de hacer con esa primera actividad. ¿Se dan cuenta que hay algo? Que hay mucho trabajo matemático. Y está bien. Estamos usando función, derivada, igualando a cero, despejando. Podemos ver intervalos, dominio, rango, esas cosas. Ya. Ahora, ¿qué hicimos con el caso número 2? ¿Puedo preguntar algo? ¿Sí? El expresión para el volumen está proponiendo un modelo de cómo va a ir cambiando el volumen, cómo cambia el pedazo que le pone. Entonces, con eso está realmente expresando un modelo. Y ese modelo le va a permitir obtener toda la información sin llegar a construir. Entonces, yo creo que es un modelo que está representando el proceso que usted diría que lo va a hacer. Ya. ¿De ese lado lo escucharon? Entonces, claro, bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que se puede entender por modelo y bueno, y qué vamos a entender, como cuál de las dos actividades se acerca más a un problema de modelación. Claro, tienes razón. En la actividad anterior vimos un montón de cosas, pero asociadas a una expresión matemática, que por supuesto nos da mucha información de la situación. Ahora, ¿qué hicimos con la siguiente actividad? Bueno, ahí están los dobleces. Ah, por cierto, ¿cuál era la respuesta de la segunda actividad? ¿Se acuerdan cuál era la pregunta? Las dimensiones, y teníamos 10 de diámetro. 10 de diámetro y no, 26 de diámetro y 10 de altura. ¿Cuál es la respuesta? Me fui directo a hacer la caja, pero no he visto cuál es la respuesta. Asumiendo que no tiene tapa. Asumiendo que no tiene tapa, con lo que... Sí. Yo pienso que no puedo suponer que no tiene tapa. Con esto tenemos, digamos que el problema, la actividad parcialmente resuelta. No, pero supongo que yo no estoy estudiando. Ya. Ahorita soy su estudiante. Ya. Si usted me dice que va a empacar un pastel y me dice que con esto lo va a empacar, yo voy a estar de acuerdo. Ya, ok. Ya. ¿Sí? Pero puedes construir dos cajitas. Ah. Ya, puedes construir dos cajitas. Entonces, digamos que tenemos la actividad parcialmente resuelta. El asunto es que queríamos saber cuáles deben ser las dimensiones, en este caso, del cartón, para poder resolver esa situación. Oscar. Sí. Yo me lo entendí de esta manera cuando leí el
enunciado yo me imaginé una hoja cuadrada. Entonces creo que ahí habría una diferencia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Porque yo pensaría pues una hoja cuadrada con 26 y 46, ¿no? Y ya una hoja cuadrada de 46 centímetros de lado. ¿De 26? Sí, la altura. Ah, La altura. vamos a ir hacia allá. ¿Por qué? ¿Puedes pasar, por favor, a decirme cómo te estás imaginando doblar la hoja? Claro, y ahorita imaginándose que es una hoja de papel, pero por ejemplo sería cartón y también ¿Sería hay cartón? que contar el grosor del cartón. Sí. No me imagino el doblez, pero lo que vino a mi mente cuando yo leí el enunciado pues porque el pastel, Pero allá, porque vamos allá por pasar esa... el pastel cabe aquí, en este cuadrado, en la base del pastel de 26. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos que agregar 10 centímetros para la altura. ¿Ya? 10, 10, 10 y 10. Ya, ok. Y el pastel estaría aquí, ¿no? Ajá, sí, sería el diámetro. Ya, ok. En caso de que fuera cuadrado la hoja. Ya. Gracias, Oscar. Vamos a dejar eso anotado, porque aquí salió otra cosa que vamos a ver dentro de modelación. Entonces, Oscar se imagina un cartón como completo. ¿Cierto, Oscar? Y quitamos las esquinas. Ajá, se pueden doblar o cortar. Ok. Ya, y él se está imaginando un cartón cuadrado. Nosotros estamos trabajando con una representación del cartón rectangular y veamos que también se puede construir la cajita. Ya, lo voy a dejar anotado y lo voy a retomar después. Ya, ¿y cuál es la respuesta? ¿Para esa forma? ¿Para la forma que puso el compañero? No, para lo que hicimos ahora. Ah. Aquí tenemos, digamos, que el material que estamos usando para construir nuestra cajita. Todavía no hemos visto ninguna característica que debiera de tener el cartón. Bueno, si se refiere a esta cajita, tiene 12 por 9.5 por 4.5 aproximadamente. A ver, dices que las soluciones... No, si se refiere a esta caja. No, la caja que necesitamos para este pastel. Ya me había dicho la maestra. A mí me sale 38 por 32. ¿Tu nombre, por favor? César. César dice que debiera de tener 38, 78. 78 por, Por 52. por 52. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Ahí tenemos una posible respuesta. ¿Qué opinan los demás? En mi caso, sí lo pensé como el compañero, pero agregándole 1 centímetro de más, porque en la vida real un pastel se hubiera ensuciado con el cartón. Entonces, 1 centímetro adicional, tanto arriba como a los lados. Pero, porque pensando en la vida real. Ya. Sí, y quizá en la vida real, en la práctica, se vería que no es 1 centímetro más, ¿no? Ajá, Que son 3 o 4 o 5. Yo lo pensé en 1, pero digo, puede ser más. Hay que dejar un pequeño exceso. Ya, ok. Estoy anotando las ideas porque las voy a recoger después. Pero ¿cuál es la respuesta? Pues es que yo creo que cada quien tendrá una respuesta distinta, porque si nomás me dicen las dimensiones y tiene que caber un pastel, a lo mejor a mí se me ocurre decir pues 30 a cada lado, algo cuadrado, ¿no? Y le puedo dar un poco más de altura y esas van a ser las dimensiones para mí, porque no tengo más información, o sea, quiero que el pastel quepa exactamente o nada más está la caja, lo meto y
punto, se acabó. Entonces, a lo mejor las dimensiones o la respuesta que yo voy a dar, pues es en base a lo que está ahí, y a lo mejor no voy a cumplir alguna necesidad más porque no tengo más información, ¿no? Yo creo que a lo mejor de entre todos estamos como en el punto como muy matemático, no, pues tiene que estar ahí tipo y tiene que tener esto. Pero bueno, creo que pues podría dar yo Pero supone algo tienes que suponer. Suponiendo yo las dimensiones de mi caja, pues 30 un cubo, 30 por 30 y a lo mejor arriba le doy 15, ¿no? Ya serían las dimensiones de mi caja para el pastel. Okay. ¿Puedo hacer un comentario? A ver. Bueno, uno de los principios fundamentales de diseñar tareas de aprendizaje es que aunque sea una situación hipotética de un estado, deben de considerarse aspectos lo más reales posible. Si en realidad se está pretendiendo diseñar una caja para empacar un pastel, se ha hecho mandar más datos, hay que, como lo propone Lili, necesito estas características, necesito estimar cuánta holgura debe de llevar para que el pastel no se maltrate o no se pasteles. Las pestañas, porque solamente cuando uno compra una caja de pastel, pues tiene ciertas características la caja. Y allí sí ya, como decía Yuli, pues yo creo que cada uno, dependiendo de, incluso hasta del aspecto estético, pues va a proponer tal caja con estas características, con estas otras, con aquellas otras. Y entonces lo que a mí me parece que está aquí en discusión, y yo ahí una vez hago este comentario, a mí me parece que los dos procesos tienen una componente fuerte matemática. El haber efectuado esto, seguimos usando transformaciones, y en todo eso que hicimos a mano es transformaciones matemáticas. El doblado, el proceso que hicimos en sí es matemáticas. Entonces yo no distinguiría entre que aquí se usaron menos matemáticas que en el otro, no, yo creo que se usaron otras características, pero se usaron muchos principios matemáticos. En el otro se usó esencialmente la formulación simbólica o arquetaica, y aquí estamos usando básicamente. Y si vamos a diseñar una caja, yo creo que hay que ponerle algunas otras características, en función de eso pues ya se va a poder determinar. Ya, gracias. ¿Ella tenías un comentario? Sí, bueno, imaginando por ejemplo que el pastel fuera de alguna consistencia que no permitiera que se descompusiera cuando tú lo empaques en algo que sea exacto con las dimensiones que nos dan, pensando en que fuera una caja circular, la caja debería tener pues 26 centímetros, debería decir un círculo de 26 centímetros y una tira de 81.68 de largo por 10 centímetros de alto para que quepa tu pastel exactamente. Ya, la caja debería de tener. Tú estás pensando en que ya tenemos la caja, pero circular. Pero cilíndrica. Circular, será un cilindro, pues. Tendrías un cilindro. Sí. Ok. Tendríamos un cilindro. Pero estamos reproduciendo como el mismo pastel, ¿no? Sí, pero aquí la cuestión es empacarlo. El problema no dice otra cosa, solo dice empacarlo. Ya. Ok. Nada más una observación. Eso no es lo que uno entiende por una caja. Bueno, si usted me dice una caja y me da esto, yo le digo, acá no me tome el pelo. Hay cajas cilíndricas que hacer. Ya. Empaque cilíndrico. Hay empaques cilíndricos. Ok. Bueno, y un comentario puedo añadir que en ocasiones hay cajas, bueno, hay algunas cajas que era lo que tú decías hace un momento, con una pequeña diferencia en tamaño, y entonces es doble por abajo y la otra como los, hagan cuenta, como la de zapatos, pero la pestaña de la de arriba cubre realmente todo, porque incluso aquí hay lugares donde lo hacen así y luego lo amarran y entonces ahí están dos placas necesitas, o dos hojas, ¿no? Ok. Pero ya se dieron cuenta que se niegan a darme una respuesta. Sí. ¿Se dan cuenta que se niegan a darme una respuesta?
Es que, de hecho, creo espera, yo... permíteme tantito. Sí, bueno, también quería comentar que leyendo el enunciado, Por favor. que leyendo el enunciado, por ejemplo, si yo quiero empacar un pastel de cumpleaños, yo como vendedor pues tengo que pensar también en la economía, que no me salga tan caro hacer una caja para vender mis pasteles, ¿no? También tengo que pensar en eso. Entonces, si yo me pongo a pensar, por ejemplo, entre la de César y entre la de Oscar, yo como productor o vendedor me iría por la de Oscar porque ocupo menos material, ¿no? Pero también vienen otras cosas adicionales, ¿no? Pues la calidad, qué tanto quiero que mi pastel se conserve, ¿no? Porque en la vida real yo veo que las cajas son dobles y aparte todavía tienen una tira adicional de cartón para que no se te mueva, para que no se te desparrame, ¿no? Entonces sí siento que le hace falta como más condiciones o más información para poder dar una, creo. Ya. Gracias. ¿Tu nombre? Derly. Derly. Ya. De este lado querían decir algo. No, pues que sí, ya tengo 3 formas distintas de construir y en las 3 formas distintas de construir la dimensión es distinta. ¿Por qué? Porque justamente, sí, o sea, ya me convenció el doctor de que dices que vas a empacar y lo que hace rato se aceptó es, pues le pongo esto encima. Pues entonces, hablando del recurso, de que realmente estoy minimizando, si estoy ocupando ese material y voy a poner otra, realmente que también estoy minimizando, ¿no? Luego la otra es la propuesta de que ya la entendí. Es todo un cartón, dobla en igual de 26 cada lado y las pestañas extremos cortan 5 centímetros y doble. Entonces me da otra dimensión. Realmente estaría ya yo optimizando o no. Y la otra es la que me enseñaron en la primaria de hacer la famosa cruz, ¿no? Y entonces dobla y meto la tapita con sus respectivas cejas. En los 3 casos, mis dimensiones son distintas. Ya. Y seguramente con uno de ellos vas a optimizar material. ¿O más? Ya, claro. Sí. Bueno, pues dentro de esta discusión que estamos generando ahora, a mí me parece súper rica, que es algo que no tuvimos con con el primer caso. Pero no me dan la respuesta. Perdón, ¿no será que no se abrió la discusión en el primer caso? Ahora estamos en eso. Pero primero, antes de pasar a revisar el primer caso, ¿cuál es la respuesta? Una hoja cuadrada de 46 centímetros de lado. Pero ese es como que el mínimo y de ahí puede ser o más. Es que justo eso. Entonces realmente no hay. Bueno, pero esa es una respuesta concreta. O más, así. Hace poco estaba viendo en internet algo y el niño le preguntaban, el profesor le ponía unos números escritos con letra y él, por ejemplo, decía 98 y el niño escribía 99. Él entendía que le estaba pidiendo la secuencia. Entonces, creo que cuando planteamos preguntas que se prestan para diferentes formas de interpretarse sin delimitarla, la respuesta no es única. Y creo que en los casos de todo lo que se ha comentado, todas las respuestas son correctas. Porque si el problema es empacar el pastel, incluso yo me podría pensar en ir a la tienda a comprar una caja ya hecha de la dimensión que sea, pero que cuando menos cumpla con que de base mida mínimo 26 y así ya va a caber cualquier pastel. Incluso no hay ninguna delimitante del material, entonces a lo mejor podría ser una caja de 100% y cabe el pastel, o sea, nunca te está diciendo nada. Entonces creo que cuando no delimitamos bien lo que se quiere, se presta para que se den diferentes preguntas. Entonces usted nos dice, denme una respuesta, yo le diría, no hay una única, porque así como está planteado yo creo que hay varias, y cada una de ellas válidas, ¿no? De acuerdo al razonamiento que se tuvo. Hace rato hablábamos de la primera caja que presentaron, ¿no? Y yo le comentaba a la maestra, y el betún, o sea, no se embarra el pastel, o sea, ¿cómo lo van a meter, no? O sea, fue lo primero que se me ocurrió. Entonces creo que en este caso sí, todas esas respuestas son válidas, así como dar una única, me parece que con lo que se tiene, pues sería difícil, ¿no? O al menos creo que ninguna pasaría por incorrecta así como se plantea. Sí, me gustaría que quisiera, si me fuera colocando la diapositiva del caso 2. Sí, espérame. Sí, claro. La diapositiva del caso 2. Sí, donde nos colocó
la palabra optimización. Sobre el diseño de esta tarea, no se plantea esto de cuál es la capa que me hace ocupar menos cantidad de material. Entonces, apoyo la moción de Luis al decir que este puede ser una tarea con múltiples respuestas. Entonces ya hay que delimitar esa parte. No es tan sencillo realizar un diseño de una tarea para obtener múltiples soluciones y obtener una sola respuesta. Sí, incluso se me ocurre que a lo mejor esta tarea pudiera ser, hablando de lo que también decía el doctor, de llevarlo a la vida real, de que a lo mejor el alumno proponga un modelo de un pastel en donde su caja a lo mejor embone perfectamente a ese producto. Porque a lo mejor el alumno podría proponer que a lo mejor en la parte de abajo lleve una base a lo mejor de cartón o de madera, sobre esa vaya el pastel, y que a lo mejor esa base de madera, por ejemplo, pues sea el eje sobre el cual va a ir la cajita, ¿no? O sea, vamos, que esa sería a lo mejor una manera. A lo mejor otro alumno proponga otro modelo de un pastel en donde a lo mejor, como decía el profesor, a él se le ocurrió una caja cilíndrica, podría ser, pero a lo mejor a partir de eso, a lo mejor así como está abierto, creo que todas las respuestas son válidas, pero si se quisiera a lo mejor trabajar sobre eso, proponer que el alumno a lo mejor en su creatividad proponga una caja y a lo mejor justifique el por qué, ¿no? En base a lo mejor condiciones que él mismo diseñó. A lo mejor ahí sí se me ocurre que, pues ya justificando ciertas características que él le haya dado al pastel y demás, pues entonces él ya justifica, pues esta caja debería ser por esto. Incluso a lo mejor una caja en la que le adorne algo y que por eso le pone ciertas dimensiones, pues también. Pero sí creo que ahí, al momento de plantearla así, la respuesta, así como nos las pide única, creo que no hay una única. Son varias, me parece. Creo que estamos de acuerdo que el problema no dice, no da más detalles, y esa es la razón por la que puse esta actividad, en comparación un poco con la otra, pero yo insisto, ¿cuál sería una posible respuesta? Entonces, para lo que se suele hacer en modelación es que los modeladores tienen que ¿cómo proponer posibles caminos para iniciar a resolver una situación? Yo tengo que suponer cosas y eso también se hace en matemáticas. Supongo cosas y empiezo a resolver. Supongo tal vez, supongo dominio, supongo que se cumplen ciertos teoremas. En modelación también pasa eso hacen los modeladores. Suponen que van a abordar una situación en ciertas condiciones que ellos van a considerar como relevantes y entonces empiezan a abordar la situación. Para este caso, tenemos que suponer algo para poder dar una posible respuesta, que si bien es cierto, pueden ser varias respuestas y las respuestas a veces son como más o menos certeras en función de cuántas variables esté yo considerando para resolver mi problema. Entonces, en este caso, después de todo lo que hicimos, podemos suponer cosas. Y una de las cosas que yo propongo suponer, pero esta es la manera en la que yo puedo abordar el problema. Hay gente que lo puede abordar de manera distinta. Entonces, una de las cosas o por donde yo partiría es que, bueno, primero, eso fue lo que hicimos. Lo que estoy marcando aquí, digamos que fue lo que hicimos. Doblamos la hoja en 3 partes, ahí están separadas por unas líneas azules. Después doblamos las pestañas de la orilla a la mitad. Después hicimos estos dobleces de las esquinas. Ahí podemos rescatar ciertas cosas. Por ejemplo, podemos rescatar que si yo a esta hoja, como es rectangular, al lado B, yo puedo decir que esto es 1/3 de lo largo. Y puedo decir, ¿qué más puedo decir? Como doblé a la mitad de estos, puedo decir que esto es 1/6. ¿Ya? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Después, como doblé las esquinas, ¿qué puedo decir? ¿Qué triángulo es este que se
forma aquí? Rectángulo isósceles. Es un triángulo isósceles, ¿no? Entonces puedo decir que este lado va a ser el mismo que este lado. Entonces tengo, por lo tanto, tengo esta distancia. ¿Qué más puedo decir? En función de eso puedo decir cuál sería, en función del largo y del ancho puedo decir cómo sería la base. Por ejemplo, aquí se va a formar un cuadrado, ¿no? Porque esto, pareciera ser que esto me va a dar la altura. Bueno, ahora, ¿qué cosa me va a dar la altura? ¿Qué cosa de mi hoja me da la altura? B entre 6. ¿Cuál? B entre 6. B entre 6, porque se acuerdan que esto al final lo doblé a la mitad y esto va a ser la altura. Entonces tengo ya la altura de mi caja. ¿Y cuál va a ser la base? 2/3 de B. La base sería esta 2/3 de B y lo multiplicas por el otro lado. Bueno, lo multiplico por el otro lado. Y si no me creen, pueden deshacer la cajita. Pero entonces, bueno, ya tenemos que el ancho de la caja, claro, va a ser este de acá, ¿no? El largo de la caja va a ser todo A menos B tercios. Y el alto de la caja B sextos. Entonces aquí, con estas dimensiones, yo estoy creando un modelo que no es un modelo como la expresión que obtuvimos anteriormente, pero es un modelo que me sirve para resolver el problema. ¿Por qué? Porque yo quiero formar una caja con que al menos, así como que si yo pienso que voy a entrar el pastel así, digamos que a fuerzas, pegando con los lados, y estoy haciendo una suposición bastante fuerte, porque al menos para tener una primera respuesta, que después puedo mejorar. Pero si yo pienso que mi caja por lo menos debería de tener esta distancia o un lado de 26 centímetros, para que entre como que a fuerzas, ¿no? Lo que estoy pensando es que mi caja al menos tiene que tener eso, ¿no? Para que entre como muy a fuerzas. La caja me la estoy imaginando así como se muestra aquí, o sea, está entrando bien justa. Entonces, al menos yo tengo una longitud que me puede servir para ver cuánto va a valer B y cuánto va a valer A. ¿Se imaginan ya después cómo puedo terminar cómo puedo continuar para encontrar una respuesta más o menos cercana? Sí, si es cuadrado, A y B es igual y puedes utilizar solamente una letra. No. Sí, ¿no? ¿A y B? Sí, si es cuadrado. Si es cuadrado. Si esto hubiera sido un cuadrado, podrías haber utilizado nada más A. No fuera un rectángulo. Ya, si tuvieras si tuvieras, pero ahí estarías asumiendo que la hoja sería cuadrada. Sí, bueno, igual por lo mismo. Como es 26 por 26, también podría ser un caso específico. Podría ser un caso específico. O sea, a lo mejor otra manera sería, si yo tengo un ancho, igualar esta distancia con 26 y despejarle. ¿O no? ¿Quieren que los deje que lo piensen un poquito? Si no multiplicas por... Porque fíjense que este de tercios, finalmente, 78. va a ser un lado de mi base. Y yo al menos sé que la caja debe de tener, o sea, como mínimo, debe de tener un lado de 26. Entonces, si igualo yo esto a 26, despejo B, y si despejo B, pues ya tengo A, ¿no? Ya puedo ver A. Pero lo que señala Cris, de acuerdo a tu representación